El viento aullaba por las calles vacías, un grito implacable y lamentable que resonaba en los edificios que se desmoronaban y a través de los estrechos callejones. Llevaba consigo un frío inquietante, un frío que parecía atravesar la ropa y hundirse profundamente en los huesos, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto contra el mundo. La ciudad, una vez llena de vida, yacía ahora en un silencio desolado. Las calles empedradas, una vez un lienzo de pasos y charlas, estaban ahora abandonadas, agrietadas y llenas de hiedra, como si la naturaleza misma estuviera recuperando lentamente el lugar olvidado. Las ventanas, una vez resplandecientes con el reflejo de caras que pasaban, ahora eran oscuras y sin vida, algunas rotas, otras cerradas, y el aire alrededor de ellas espesa con el olor de la descomposición húmeda. El pueblo se sentía como si hubiera sido tragado entero por la tierra, borrado de la memoria, dejado para pudrirse en aislamiento. Pero a pesar de la quietud, había algo desconcertante en el silencio. No fue el tipo de tranquilidad lo que trajo la paz, sino una pesada y sofocante quietud, como si la propia ciudad estuviera aguantando la respiración, esperando que algo cambiara, para romper la incómoda calma. Se sentía como si la ciudad hubiera sido suspendida en el tiempo, encerrada en su lugar por alguna fuerza invisible, congelada en el momento de su abandono. Las calles, una vez vivas con el zumbido de la vida cotidiana, yacían ahora inactivas y sin vida, como si el mundo simplemente hubiera olvidado este lugar. Sin embargo, en el corazón de ese silencio, había una corriente sutil, una tensión que corría bajo la superficie, rogando ser notado. La ciudad no estaba vacía. No estaba en silencio. Simplemente estaba esperando. Como atrapados en la garra de algún viejo recuerdo olvidado, los restos de la ciudad parecían susurrar por el aire, llevados por el viento. El débil crujido de persianas rotas, el crujido de escalones de pórtico flacos, el distante estruendo de cortinas rotas, cada sonido era un fantasma, un débil eco de la vida que una vez llenaba estas calles. Los edificios, de pie como conchas suecas, ya no hablaban con la vitalidad de la presencia humana, sino con la voz hueca de la negligencia. Sus paredes, una vez vibrantes con pintura y propósito, ahora empañadas con el peso de años de decadencia. Los techos se hundieron en lugares, las ventanas se rompieron, y las puertas colgaban libremente de sus bisagras, como si la ciudad hubiera renunciado a tratar de mantenerse unida. Sin embargo, había algo más. No fue solo la decadencia visual lo que engrosó el aire con presagios. Si uno escuchaba con suficiente atención, el viento llevaba más que solo el agudo bocado de frío, llevaba historias. Susurros suaves y casi imperceptibles murmuraron a través de las calles vacías, como si los propios edificios se aferraran a los recuerdos de los que habían vivido allí. Las tragedias antiguas y las alegrías olvidadas por mucho tiempo parecían flotar sobre el viento, entrelazándose con el olor de la tierra y la humedad que se aferraba a la madera podrida. Los susurros estaban fragmentados, como piezas de un rompecabezas que durante mucho tiempo había sido dispersado, pero aún ligeramente reconocible si uno escuchara con la intención correcta. Cada ráfaga que barrió por los desolados carriles parecía llevar más que solo el aguijón del frío, parecía respirar vida en la misma tierra debajo de sus pies, agitando algo enterrado profundamente dentro del suelo. Había una pesadez en el aire, un peso invisible que presionaba contra el pecho, como un secreto que luchaba por liberarse. No era simplemente la decadencia del tiempo lo que persistía aquí, sino algo mucho más oscuro, algo más siniestro que se había entretejido en el mismo tejido de la ciudad. El viento llevaba consigo un olor, inconfundible y sucio, que se aferraba a las calles y a los edificios que se desmoronaban como una enfermedad. Era el olor rancio y metálico de la sangre vieja, secada y pegada en la misma tierra que la había empapado, un hedor que parecía pulsar con cada ráfaga de viento, como si la tierra misma recordara lo que había sido derramado sobre ella. Pero no era solo sangre. Era el olor de promesas rotas, de palabras pronunciadas una vez que nunca se habían cumplido, de esperanzas frustradas y vidas robadas en nombre de la codicia y la traición. Había recuerdos aquí, recuerdos que se negaban a desvanecerse, permaneciendo como sombras, atrapados en las mismas paredes que los habían presenciado. El aire olía a cosas que no se habían dicho, a disculpas que nunca se habían ofrecido, y a culpas que se habían endurecido durante años, incapaces de escapar, pero que solo se hacían más fuertes.
Cada rincón de esta ciudad olvidada parecía respirar con el peso de los males que se habían cometido hace mucho tiempo, los males que nunca se habían corregido, sino que en su lugar se habían enredado en la oscuridad, solo para levantarse de nuevo en susurros llevados por el viento. Era un olor que invadía los sentidos, llenando las fosas nasales, ahogando los pulmones con su pesadez, como si no fuera solo un hedor, sino una presencia misma, una entidad viviente que se había unido a la ciudad. Cuanto más soplaba el viento, más se hacía claro, había cosas en este lugar que habían sido enterradas demasiado profundas para escapar, pero eso no significaba que se habían ido. La tierra los había tragado enteros, pero no los había olvidado. Y tampoco tenía el viento. Incluso la brisa parecía llevar el peso de esos viejos secretos que habían sido escondidos bajo la madera podrida y los cimientos agrietados de casas abandonadas, secretos de vidas que una vez habían prosperado aquí pero habían sido cortados por manos mucho más oscuras de lo que nadie podía imaginar. Los recuerdos de esas vidas perdidas giraron dentro del aire, flotando como susurros entre las ventanas rotas y las puertas vacías. El viento parecía respirar en su dolor, sus últimos gritos de ayuda, sus desesperados intentos de escapar de la violencia que los había silenciado. El olor se aferró al lugar como una enfermedad, un veneno de acción lenta que se había filtrado en los mismos huesos de la ciudad, en los mismos muros de las casas que alguna vez habían sido hogares. Era un recordatorio de que algunas cosas, algunos recuerdos nunca podrían ser enterrados lo suficientemente profundo como para desaparecer. Los males que se habían hecho aquí no se limitaban al pasado, se habían filtrado en la esencia misma de la ciudad misma, tejida en la tela de la tierra, negándose a dejarla ir, incluso cuando la ciudad se derrumbó en polvo. Cada vez que el viento aullaba por las calles vacías, se sentía como si estuviera agitando esos recuerdos enterrados desde hacía mucho tiempo, forzándolos a la superficie, arrastrándolos de vuelta a la luz. El olor de la decadencia y la culpa no permitiría que el pasado permaneciera oculto. Se había abierto camino a través de las grietas de la tierra, emergiendo una vez más para recordar a los que se atrevían a entrar en la ciudad que nada en este lugar había sido olvidado, por mucho que intentara enterrarse. El aire estaba espeso con el peso de cada pecado, cada pérdida y cada traición. El viento ya no era solo una brisa, era una voz, un eco de algo que había sido enterrado demasiado tiempo, hablando a través de las ruinas de la ciudad, esperando ser escuchado, esperando a que alguien escuchara. Cuanto más profundo se extendía el silencio, más se hacía claro, la ciudad no solo estaba atormentada por los fantasmas de su pasado, sino que estaba atormentada por su propia negativa a dejarlo ir. Los restos de lo que se había dejado atrás aún se movían, todavía susurraban en las esquinas oscuras donde el sol nunca llegó. No era solo un lugar abandonado. Era una tumba, una que había guardado sus secretos durante demasiado tiempo, y ahora, estaba esperando, como un depredador a la espera, a que alguien la despertara, le diera nueva vida, y enfrentara los horrores que habían sido enterrados tan cuidadosamente debajo de la tierra. Era un pueblo que había sido abandonado, sí, pero uno que nunca había sido realmente olvidado. En la distancia, se podía ver un tenue parpadeo de luz, bailando a través de los árboles como una ilusión, algo que no pertenecía a la oscuridad. Y aunque las calles estaban vacías y las casas abandonadas, había una extraña sensación de que la ciudad aún no había renunciado a su reclamo sobre el mundo, que todavía tenía algo que decir, algo que revelar. El viento parecía resonar con la urgencia de esa revelación, llevando el peso de la historia borrado por mucho tiempo, como si la propia ciudad estuviera advirtiendo a cualquiera que se atreviera a acercarse, algunas cosas son mejor dejar enterradas. En el corazón de la aldea había una antigua casa, sus ventanas cerradas, su puerta principal sellada con una gruesa capa de polvo y negligencia. La gente del pueblo lo había abandonado hace mucho tiempo, pero algunos afirmaban ver luces parpadeantes detrás de las ventanas, otros hablaban de sombras débiles que pasaban cuando no había nadie allí. Se decía que estaba maldito, perseguido por los recuerdos de sus antiguos habitantes, una familia que había desaparecido sin dejar rastro en una noche tormentosa hace más de un siglo. Uno por uno, los aldeanos hablaban de lo inexplicable, pasos que resonaban por las calles vacías por la noche, una luz parpadeante en la distancia, una presencia fría que seguía a los curiosos. Algunos incluso afirmaron haber visto figuras de pie en las ventanas de la casa, sus formas borrosas e indistintas, como si no fueran del todo humanos.
pero nadie se atrevió a aventurarse cerca, ni siquiera el más valiente entre ellos, porque la maldición que colgaba sobre la casa era palpable, como una espesa niebla que nunca se levantó. Pero había alguien que no podía resistirse. Atraído por las historias, por la tentación de lo desconocido, un extraño llegó al pueblo, inconsciente de las leyendas que acechaban sus calles. Habían oído los cuentos de una casa abandonada, de su espeluznante reputación, y de las escalofriantes historias que la rodeaban. Con un extraño sentido de curiosidad y una creencia inquebrantable de que había verdad que descubrir, el extraño se encontró de pie delante de la vieja casa, sus oscuras ventanas mirándolos como ojos vacíos. En el interior, el aire era sofocante, grueso con el olor a moho de podredumbre y decadencia. Las tablas crujían debajo de sus pies, las paredes gimiendo como si protestaran por su intrusión. La casa parecía respirar con ellos, como si estuviera viva, mirando, esperando. Cuanto más se adentraban en sus profundidades, más se sentía como si la casa estuviera cambiando, cada vez más oscura con cada paso. El débil sonido de susurros llenó el aire, pero no había nadie que los hablara. El corazón del extraño se aceleró, una sensación de inquietud que crecía con cada esquina que giraban, cada puerta que abrían. Pero no fue hasta que llegaron al sótano que el verdadero horror comenzó a desenvolverse. Las escaleras que bajaban estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo, intactas durante años, pero algo se sentía mal. El aire era más frío aquí, más tenso, y las sombras parecían moverse por su propia voluntad. Al llegar al fondo, un ruido agudo e inquietante resonó desde la esquina más lejana de la habitación, un raspado, como algo que se rasga contra la piedra. En la oscuridad, algo se movía, pero no era humano. Congelado en su lugar, el extraño solo podía ver cómo una figura salía lentamente de las sombras. No era una persona, no una criatura que hubieran visto nunca, sino una torcida amalgama de formas y sombras, su forma cambiante, retorciéndose, como si no estuviera atada por las leyes de la naturaleza. Sus ojos, si incluso pudieran llamarse ojos, brillaban débilmente, un amarillo enfermizo que traspasaba la oscuridad. Y entonces, tan repentinamente como parecía, se había ido, tragado de nuevo en la oscuridad. El extraño tropezó hacia atrás, su corazón latía en su pecho, pero la casa no los dejaba salir. La puerta por la que habían entrado se había ido, sustituida por paredes que parecían cerrarse, reduciendo el espacio que les rodeaba hasta que ya no podían respirar. Los susurros se hicieron más fuertes, más frenéticos, como si la casa estuviera viva, tratando de reclamarlos, para atraparlos en la pesadilla que había estado esperando tanto tiempo. A medida que las sombras se retorcían y las paredes se apretaban, el extraño se dio cuenta con una sacudida enfermiza de que no estaban solos. La casa no los había olvidado, había estado esperando. Y mientras la oscuridad se cerraba, entendieron que no habían venido a descubrir la verdad. Habían llegado a ser parte de ella. La casa nunca había dejado salir a nadie.